llegado a los 20, tratar de imaginarte qué quiero yo, para qué soy bueno, qué me va a gustar y de ahí tratar de elegir y comprometerte con esa carrera. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio del podcast oficial de Entrepenop Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepenop, y estoy con Jorge Saldívar, director y creador de The Retail Community. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Sebastián, todo bien. Con mucho gusto de estar acá. Igualmente, con gusto de tenerte de vuelta por aquí. Para los que no conozcan a Jorge o les parezca al revés muy conocido, ya se dio una vuelta por el episodio número 13 del podcast. Ha llovido desde entonces. Y pues, Algo. también ha estado en varios de nuestros eventos. Y pues nada, Jorge, primero que nada, gracias por darte una vuelta de vuelta por acá y en esta sección que llamamos Reemprendiendo, donde pues básicamente te metemos en una máquina del tiempo y vemos qué hubieras hecho igual, qué hubieras hecho diferente, etcétera. Buenísimo. Perfecto. Oye, Jorge, pero para los que por lo que sea no han visto el episodio, digo, de nuevo, ya saben cuál es, pero para los que no lo hayan visto, ¿nos puedes contar un poquito más sobre quién eres y lo que haces? Sí, seguro. Mira, yo soy socio de una firma que se llama BCB Business, que básicamente somos una consultora especializada en retail. Les ayudamos tanto en su estrategia como la optimización de sus procesos comerciales a compañías que tengan que ver con punto de venta, es decir, ya sea que tengan tiendas o que le comercialicen productos o servicios a las grandes tiendas. Y dentro de esto, uno de nuestros proyectos se llama The Retail Community, que básicamente es una comunidad empresarial enfocada en retail, en donde formamos grupos, petit comité de promedio 10 empresarios o directores que se reúnen, presentan sus casos de negocio, buscan solucionar sus retos de manera colaborativa y hacen networking entre ellos, ¿no? Entonces, ese es uno de nuestros proyectos que se ha hecho importante y básicamente es eso, ¿no? O sea, no, el enfoque en 2 segundos es consultoría especializada en retail. Perfecto. Y justo antes de entrar en este proyecto, tú tuviste toda tu trayectoria en el sector empresarial, en compañías que todo el mundo ha escuchado, como Blockbuster, Nintendo, etcétera. Eh, ¿Y me recuerdas a qué edad emprendiste? A ver, yo emprendí grande y de hecho alguna vez que fui a dar una plática a la náhuac me preguntaron, ¿y por qué no lo hiciste antes, no? Yo emprendí como en los 40. Ok, Y justo en esa plática alguien me preguntaba, ¿y por qué no lo hiciste antes? Y mi respuesta de bote pronto, porque nunca me habían preguntado eso, fue por miedo. O sea, básicamente, ¿no? Porque cuando te embarcas en una carrera corporativa donde te empieza a ir bien y cada vez empiezas a tener más beneficios y más ingreso y una mejor posición, cada vez cuesta más trabajo dejar eso y emprender, ¿no? Entonces, bueno, a mí las circunstancias de la vida me llevaron a encontrar una ventana para hacerlo en los 40, pero yo creo que hubiera sido mejor hacerlo antes. No hay una receta, porque también he pensado que si lo hubiera hecho antes, pues no hubieras tenido la experiencia, los contactos, las relaciones y posiblemente una mayor libertad económica como para poder hacerlo, ¿no? No hay una edad perfecta, pero posiblemente a mí me hubiera gustado hacerlo antes, ¿no? perfecto. Oye, Jorge, y pues bueno, retomando esa pregunta, ahora que pues ya viste los resultados, pues ahora sí que el miedo se quita un poco con la experiencia. Hubieras empezado, o sea, ya sabiendo todo lo que sabes y ya habiéndolo vivido, ¿hubieras empezado antes o estás muy feliz porque era el momento y el contexto perfecto para ti? No, a ver, yo creo que yo siempre he pensado que los tiempos son perfectos y creo que para mí fueron perfectos. O sea, yo no me arrepiento ni un segundo de mi vida corporativa, ni de haber trabajado en Procter, ni de lo divertido y retante que fue trabajar en Blockbuster.
igual que la parte de videojuegos en Nintendo y luego Fox en la parte de DVDs y Blu-rays. Eh, Cada una tuvo su contribución correspondiente a mi carrera, a lo que hoy sé, a lo que hoy sé hacer, a la gente que he conocido, y yo creo que fue la base perfecta como para emprender lo que he emprendido, en mi caso, ¿no? Yo creo que puede haber otros casos en donde pues puedas emprender antes sin necesariamente haber acumulado cierta experiencia y en donde, por otro lado, también tengas menos presión en términos de responsabilidades que tengas, de tener hijos, de cumplir con ciertos compromisos que de alguna manera te permiten probar y equivocarte más rápido y con menos presión, ¿no? Entonces, yo creo que estoy contento con lo que hice porque pues fue lo que hice. Yo creo que tampoco te puedes arrepentir de lo que hiciste, pero sí me parece que si tu espíritu es de emprendedor, y tus ganas y voluntad de hacer algo propio está ahí, posiblemente pudieras tratar de hacerlo antes, porque ahí te vas a permitir más, pues, probar y equivocarte sin tanta presión de las responsabilidades, ¿no? Eso es lo que yo pienso, ¿no? Sin embargo, tampoco creo que hay algo perfecto, porque recientemente escuchaba a alguien con una historia completamente opuesta, ¿no? En donde él dijo, y me acuerdo perfecto en una de las sesiones del Retail Community, alguien que ha tenido su negocio por 30 años y que empezó a los 17 años, él decía, híjole, a ver, sí te entiendo, yo lo hice al revés, hoy estoy muy contento, pero pasé un par de décadas muy difíciles, ¿no? Porque yo empecé a los 17 trabajando en mi propio negocio, y mi generación o los amigos que tenía, pues de repente empezaron a trabajar en trabajos más formales, digamos, contratados, y entonces como que más rápidamente al inicio de su carrera, pues empezaron a ser promovidos, a subirles el sueldo, a tener ciertos beneficios, ya tenían un crédito para comprar una casa, y yo seguía peleándome con estructurar mi negocio, ¿no? Y muy limitado económicamente en los primeros años, sin la capacidad inclusive de pagarme un sueldo con el cual pudiera sobrevivir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Yo creo que son dos curvas, ¿no? En donde de repente hay un punto de inflexión en donde el emprendedor ya pasa por esa primera etapa difícil y entonces su crecimiento ya es exponencial o mucho más claro que el de alguien que está en una vida corporativa que a lo mejor al principio la curva es más empinada, pero luego se estabiliza, ¿no? Y en donde ya tal vez las posibilidades de crecer exponencialmente son limitadas, porque al final del día eres un empleado, ¿no? Entonces, si tú lo ves como dos curvas, la realidad es que ninguna es perfecta, porque él me decía, a ver, sí, claro, ahorita posiblemente tengo más dinero y más éxito que la mayor parte de mis amigos que se metieron a un trabajo corporativo, pero yo me la pasé muy mal 2 décadas, ¿no? Entonces, el que pretenda creer que aún emprendiendo joven va a ser fácil, pues más bien que cambie su idea, porque no lo va a hacer. O sea, digo, en un principio es inclusive más difícil que un trabajo corporativo y a lo mejor luego se pone mejor, pero también hay que tomar en cuenta los números que todos hemos escuchado, ¿no? En donde posiblemente 9 de cada 10 emprendimientos fracasan, ¿no? Entonces, esto funciona si tu emprendimiento tiene éxito. Si no tiene éxito, tampoco funciona, ¿no? Entonces, creo que es como todo, ¿no? Yo creo que al final se trata de elegir, y una vez que eliges, pues quemar las velas de lo demás, e invertirle el tiempo y la dedicación suficiente para iterar, iterar, iterar hasta que funcione, ¿no? Porque tampoco va a ser a la primera vez, ¿no? Entonces, digo, creo que ese es un poco el resumen de esto. Para mí, pues fue lo que fue y estoy contento, pero no hay una fórmula perfecta, ¿eh? Realmente. Oye, Jorge, justo eh, jugando en esta parte de vidas alternativas y eso, tú me has mencionado varias veces
que pues como tú dices, te ayudó a catapultarte el conocimiento, los contactos, etcétera, que ya hayas hecho en el sector empresarial. Más allá de lo que ya hablamos de la edad, en cuanto al contexto. eh, ¿Tú en algún momento ya has preferido como, ahora sí que al revés, de primero primero me desarrollo como emprendedor y luego como empresario? O ahora sí que como tú dices, todo perfecto y todo tenía que ser de esta forma, empezando de empresario para dar el salto a emprendedor. Eh, A ver, posiblemente yo siempre tuve claro, y mis hijos, yo tengo tres hijos de 22, de 20 y de 17, en donde pues de alguna manera trato de transmitirles mi historia, ¿no? Yo creo que yo siempre tuve claro lo que quería hacer desde un principio y casualmente no fue ser emprendedor. O sea, yo desde que entré a trabajar de becario cuando estaba en la universidad, yo tenía muy claro lo que quería hacer. Sí quería trabajar en una corporación y quería ser director general de una corporación. Lo tenía clarísimo y contra eso trabajé. Pero por otro lado, mi alma fue muy biznera siempre desde chavo. Hacía negocios, vendía shampoo, vendía playeras, hacía un montón de cosas como para tratar de generar más dinero para mí, ¿no? Porque no quería pedirle dinero a mis papás en algún momento, ¿no? Entonces, ahí lo traía y yo siempre dije que quería tener mi propio negocio, pero antes que eso estuvo el objetivo de llegar a ser director general de una corporación, pues porque, por ejemplo, eso es lo que veía en la gente de la anterior generación, ¿no? Y trabajé contra eso, afortunadamente tuve la dicha de lograrlo y me hizo sentir muy feliz. Pero cuando llegas ahí, también te das cuenta que la vida corporativa en niveles altos se hace una pirámide muy estrecha en donde llega un momento en donde ya llegaste y va a ser muy difícil que llegues a un nivel más alto, porque ya son muy contados los puestos que existen, ¿no? Y por otro lado, también el trabajo posiblemente se empiece a hacer algo monótono, porque no necesariamente una vida corporativa tiene el dinamismo que tiene el emprendimiento. A mí, si algo me ha gustado de emprender, y posiblemente es algo que no sabía antes, es que uno piensa que tener tu propio negocio es más fácil, que tu tiempo lo vas a poder manejar como tú quieres, y no sé por qué tiene uno la ilusión de que vas a trabajar menos, ¿no? Pero no es así. O sea, digo, creo firmemente que una vida corporativa no quiero decir que sea más fácil, pero posiblemente sí es más sencilla de administrar, porque pues tú llegas a las 8, sales a las 5, no te preocupas de quién prende o quién paga la luz, ni de quién contrata a veces o paga la nómina. O sea, tú llegas, tienes un objetivo muy específico y eso es lo que tienes que cumplir. Y a lo mejor hay socios, accionistas, headquarters que se preocupan de otras cosas que tú no te preocupas, ¿no? Cuando llegas al emprendimiento, pues tú eres el que tiene que prender la luz y pintar la pared y pagar la nómina y preocuparte de todo lo que tiene que suceder en esa compañía, ¿no? Entonces, y no para. Una vez que le aprietas el botón verde, no para. Sí creo que puede haber beneficios de administrar diferente tu tiempo o tu vida. Sí los hay, definitivamente, pero al final del día yo creo que acabas trabajando más y teniendo otro tipo de preocupaciones. Pero por otro lado, en la balanza también es mucho más dinámico, porque de verdad odio los clichés, pero lo que hablan de que the sky is the limit es totalmente cierto. Al final del día, depende de ti y de tus ideas y de lo que quieras probar y de lo que quieras hacer diferente, a dónde va a llegar tu negocio. Y a veces estás haciendo cosas que no sabes ni por qué las estás haciendo, pero luego en el tiempo te das cuenta de que eso te llevó a otra cosa y luego otra cosa y luego a develar algo que verdaderamente movió la aguja en tu negocio. Y eso lo decidiste tú. Entonces es mucho más dinámico, pasan muchas más cosas y tienes posibilidad de contribuir mucho más
que en una parte corporativa donde regularmente pues ya hay procesos, ya hay infraestructura, ya hay una manera de hacer las cosas y a veces sientes como que manejas el barco, pero no necesariamente lo manejas, ¿no? Ahora, esto es totalmente subjetivo. Estoy seguro que puede haber gente que me esté escuchando que diga, no, a ver, ¿de qué estás hablando? Si trabajar en una corporación es padrísimo y es súper cómodo y sí puedes contribuir y depende de ti que se hagan las cosas diferentes y puedes ser un intrapreneur, como le llaman en las corporaciones. A ver, claro que sí, yo no estoy diciendo que esté mal trabajar en una corporación. A mí me parece que más allá de arrepentirme o no arrepentirme de cómo lo hice, creo que el mensaje para todos es que vale la pena no en sus treintas, sino en sus early twenties, muy pegado a los 20, tratar de imaginarte qué quiero yo, para qué soy bueno, qué me va a gustar, y de ahí tratar de elegir y comprometerte con esa carrera, ¿no? Porque también creo que el emprendimiento no es para todos. O sea, digo, me encantaría decirte que no, bueno, sí, ya lo hice y salió bien y tenemos 7 años y ya está hecho. Para nada, o sea, seguimos construyendo después de 7 años, aún habiendo empezado a los 40 con más experiencia y más relaciones. Y la realidad es que esto, pues, va moldeándose en el tiempo. Y cada mañana, te mentiría si cada mañana o cada semana no pienso si estoy haciendo lo correcto. Cada semana te lo cuestionas y cada semana piensas, vamos por el camino correcto o hay que pivotear o hay que hacer algo diferente o hay que comprometerse y profundizar más con lo que hemos aprendido que sí funciona. Entonces, no es para todos, ¿eh? Yo creo Totalmente. que hay gente que está hecha para la vida corporativa, para algo más estable, y hay gente que respira reto y respira dinamismo y se moriría en una vida corporativa. Pero creo que el mensaje más importante es, muy joven hay que pensarlo y hay que probarlo, y ya de ahí que puedas develar cuál sería el camino más eficiente para ti, ¿no? Hey, aquí Sebas, perdona que te interrumpa el podcast, pero aprovechando que ya llegaste hasta aquí, quería pedirte que nos apoyes. Si estás en YouTube, dándonos like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Y si estás en Spotify, dándonos seguir y calificándonos. Es totalmente gratis y la neta ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo nuevos invitados cada semana. Sigue innovando. Totalmente. Oye, Jorge, ¿en qué año era cuando tenías 40 años que emprendiste? Como 42, 43. Ah, no, pero ¿en qué año fue? Ah, ¿en qué año? Perdón. Fue pues hace más o menos como, o sea, la idea yo creo que empezó hace como 10 años y realmente fue hace como 7, pero fue alrededor del 2015, 2016. Perfecto. Sí, de nuevo, siguiendo la analogía de la máquina de tiempo, si estuvieras ahorita en 2015, 2017, eh, ¿qué es lo que harías exactamente igual que hiciste en su momento y que pues, hubieras pivotado un poco o hubieras hecho diferente ahora que pues, ya viviste todos estos 7 años? Pueden ser cosas Mira, grandes o chicas. sí, no, 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 es muy buena pregunta. Mira, yo creo que algo que hubiera hecho igual, ahora, esto se adapta mucho a mi caso. Yo tenía 43, 45 años, tres hijos en edades ya casi universitarias, responsabilidades importantes, en donde para mí hubiera sido una locura emprender desde cero. Entonces, algo que sí creo que se adaptó muy bien a lo que yo necesitaba fue emprender con socios, en donde evidentemente yo tuve que ceder un porcentaje importante de la compañía que creamos a cambio de que estos socios fondearan el proyecto en un inicio. Entonces, ¿cuál es el trade-off aquí? Pues que años después, de repente te encuentras con que tú tienes la parte minoritaria del negocio y ellos tienen la mayoritaria cuando las cosas empiezan a funcionar mejor. Pero también por otro lado, es un emprendimiento, yo le llamo como suavecito, ¿no? En donde no empiezas de cero y pues afortunadamente en un principio ellos van fondeando lo que en un momento dado hubiera sido muy difícil para ti fondear con esas responsabilidades, ¿no? Entonces, yo creo que eso en mi caso
lo hubiera hecho exactamente igual. Yo creo que fue el camino correcto. Posiblemente si lo hubiera hecho 20 años antes, hubiera habido más posibilidad de hacerlo solo o de otra forma en donde pudiera desde un principio tener la mayor parte de la compañía, ¿no? Pero eso yo creo que tienes que ir adaptándote a las circunstancias, ¿no? Por otro lado, algo que yo tengo muy claro que podía haber hecho diferente más rápido es que, a ver, nosotros estamos en el negocio de la consultoría y desafortunadamente el negocio de la consultoría a veces se malinterpreta porque el que se queda sin trabajo se vuelve consultor. El que no tiene nada que hacer se autodenomina consultor. Entonces, y todos hacen consultoría en general, ¿no? Soy consultor de negocios. Entonces, ¿qué hago? Le ayudo a compañías a mejorar sus negocios. Y yo creo que no hay cosa más genérica en este mundo, porque hay 1.000 millones de consultores que hacen eso, ¿no? A mí me tardó un par de años entender que teníamos que buscar un nicho y que lo tenía enfrente de mis ojos, porque yo me dediqué más de 2 décadas al retail, entre mi trabajo en Blockbuster o en mi trabajo en las otras compañías en donde le vendíamos al retail. Entonces, un buen día dijimos, hay que enfocarse en el retail, porque casualmente en eso era en lo que salían los proyectos, porque por mi background acababan saliendo proyectos que tenían que ver con retail y donde podíamos agregar más valor a los clientes, ¿no? Entonces, tomamos una decisión de enfocarnos en un nicho. Y básicamente se resume como no tratar de ser todo, sino tratar de entender para qué eres bueno, dónde puedes agregar más valor para tus clientes y enfocarte en ese nicho para acotar tu oferta de valor y hacerla más clara, ¿no? Eso lo hubiera hecho diferente. Creo que debió de haber sido desde el principio y no lo tenía claro y tomó 2 o 3 años entenderlo y tratar de enfocarse en ese nicho. Totalmente. Oye, y por ejemplo, este, en ese momento ya tenías tus hijos, ya estabas casado, y etcétera. Sí, sí. Normalmente, de hecho, a los otros invitados que hemos tenido en esta sección, algo que dicen mucho es que les cambia mucho el contexto, ¿no? O sea, muchos están solteros y sin hijos, y luego ya cuando hacen el de ver en el pasado, es de, ah, mira, ya me casé, ya tengo hijos, ya tengo. Como alguien que sí tenías, o sea, obviamente va cambiando esto y van cambiando las prioridades y toda parte, pero como alguien que ya estaba más establecido, ¿crees que eso te pudo dar tanto, o sea, vamos a decirlo, la estabilidad en el contexto que muchas veces siento que le falta a los emprendedores para, pues, como tú dices, a ver, si, si tienes tu ingreso fijo y y si estás en un porcentaje de la población que tiene un buen nivel socioeconómico y no estás pagando renta y no tienes hijos, o sea, vamos, no es que no tenga mérito, pero simplemente es mucho más fácil que tengas la calma para tomar decisiones que otros no, que no están en ese contexto. O sea, decir lo contrario sería mentir. Eh, Como alguien que ya tenía un contexto establecido eso, ¿crees que esa estabilidad da calma que ayuda a tomar mejores decisiones y que se ha quedado Sí, a contigo? ver, yo creo que sí. O sea, mira, yo me acuerdo muy bien cuando yo entré a trabajar a Procter a los 21 años, estaba en sexto semestre, me faltaban 3 semestres, y pues era esa época de la vida donde pues casi terminas de ser adolescente y sales de la escuela o en los últimos años de la escuela pensando que te vas a comer el mundo, ¿no? Y entonces sales, yo entro a trabajar a Procter, de entrada, entrar a Procter ya era algo que te hacía sentir bien, y luego entras y de repente ves, yo me acuerdo, veía a mi gerente de marca, ¿no? Uno de los cuates más inteligentes que he conocido en mi vida. De verdad caminaba en el agua. Eh, pero yo lo veía a él y decía, a ver, pues sí es un cuate inteligente, pero pues tampoco lo veo así como que trabaje en la NASA, ¿no? O sea, digo, yo decía, a ver, yo creo que yo puedo ser más o menos igual inteligente que él, y a veces como que tomaba esta posición arrogante como de, pues yo creo que sí es mi jefe, pero tampoco lo veo como muy diferente, ¿no? Pero me llevaba 4 años de experiencia. Y yo en ese entonces no le di el valor suficiente a esa diferencia, ¿no? Y hoy
después de muchos años, sí me doy cuenta que hay cosas que solo se aprenden con la experiencia. No hay de otra. O lo vives o lo vives. Puedes leer libros, cursos, webinars, hablar con gente que claro que te va a ayudar porque te da contexto y puedes generar aprendizaje así, pero hay cosas que solo las aprendes haciéndolas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo perfecto cuando llegué a Nintendo, después de haber trabajado en Blockbuster muchos años del lado de las tiendas, y luego ahí fue la primera vez que me tocó venderle a las tiendas, venderle a Walmart, venderle a Soriana, venderle a Liverpool, etcétera, ¿no? Y yo me acuerdo que yo llevaba 12 años del lado de las tiendas, estuve en compras, recibía un sinnúmero de vendedores que me vendían y de repente me pusieron del otro lado y yo decía, puta, no tengo la menor idea de cómo hacer esto, no sé vender, yo sé comprar. Entonces me hablaba el comprador y me gritaba y me reclamaba y me decía, y literal yo no sabía qué decirle. Después de 20 años de carrera, o 15 o 18 y 12 años del lado de compras, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cómo puede ser que no sepa hacer esto? Y la que era mi vendedora, me acuerdo que me decía, no, tú tranquilo, no te preocupes, diles que no, no se van a enojar, luego ya ni se van a acordar. Y yo moría de terror de decirle que no al comprador de Walmart, ¿no? Y luego aprendí que esto era más un arte que una ciencia. O sea, digo, que era un tema de cómo, pues de alguna manera administrabas la relación con ellos, sabías decir que no cuando había que decir que no, que sí, cuando había que decir que sí, o cuando más o menos, cuando había que decir más o menos y lo iba aprendiendo en el camino y me tomó un par de años sentirme seguro. Y hoy mucho es lo que ayudamos a compañías a ir a negociar con los grandes retailers cuando entran a venderles, ¿no? Y es un arte, o sea, nada más que el comprador vea que vienen acompañados de alguien que sí sabe ese arte, ya te pone en otra posición, porque el comprador siempre va a sentir que tiene el poder, ¿no? Digo, y regresando a la pregunta que me hacías, este tipo de cosas de verdad que no se aprenden en un libro. Necesitas estar sentado ahí negociando y haberlo hecho muchas veces para entender cuál es la mejor manera de optimizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa experiencia, pues al final del día es algo que sí mueve la aguja y que en un momento dado, pues sí te puede hacer diferente, ¿no? Y al principio, pues como que no lo entiendes, ¿no? O sea, como que piensas que se trata de qué tan inteligente eres, de qué tanto tiempo le dedicas al trabajo, cuántas horas estás sentado ahí en la oficina, y luego te das cuenta que la experiencia y las relaciones, pues son lo que hace muchas veces la diferencia, ¿no? Totalmente. Oye, Jorge, para ir terminando, Sí. normalmente en este podcast pedimos los tres sí y tres no para emprendedores, pero como es una sección diferente, aquí te quiero hacer dos preguntas, pues ahora sí que muy directas. La primera es, ¿lo volverías a hacer? Refiriéndonos a este viaje de ser emprendedor. Es una gran pregunta y créeme que me lo pregunto cada año o más veces. Eh, Porque si de repente me pregunto qué hubiera pasado si hubiera seguido en la vida corporativa. Y cada día me convenzo más de que el universo me trajo a hacer lo que verdaderamente quería estar haciendo en este momento. Otra vez, no estoy criticando la vida corporativa. Yo creo que la vida corporativa es un gran camino, un gran camino. Sin embargo, para mí personalmente, con lo que todavía traía dentro en términos de ese espíritu de emprendimiento, a pesar de haber tenido una vida corporativa larga que a veces te limita de hacerlo, hoy estoy muy contento de estar liderando un negocio significativamente más chico que el que me tocó liderar en la vida corporativa, pero en donde tengo más posibilidad de crear, más posibilidad de definir el camino, más posibilidad de corregir, si es que hay que corregir algo, más posibilidad de que las cosas dependan de mí y de tratar de hacer algo diferente sin tanta supervisión y sin tanto marco pues, de supervisión, ¿no? Entonces, claro que sí lo volvería a hacer una y varias veces,
y no porque esto sea mejor que lo otro, sino porque en ese momento de mi vida entendí que sí quería hacer esto y que me iba a hacer sentir bien, ¿no? Ahora, hay algo muy importante que me dijo, porque antes de emprender sí me senté con dos o tres de los mentores que tenía para que me aconsejaran. Y uno de ellos me acuerdo perfecto de lo que me dijo. Me dijo, a ver, ¿cómo anda tu ego? Y yo le dije, pues creo que bien, ¿por qué? No, pues porque lo que va a pasar es que tú vas a emprender y vas a ver a tus colegas de tu generación que van a seguir en la vida corporativa, que los van a promover, que les van a dar un mejor carro, que van a tener mejor sueldo, que los van a mandar a otro país y tú vas a estar aquí luchando con tu emprendimiento, ¿no? Entonces, tu ego lo tienes que controlar porque te va a jugar en contra y es posible que te haga dudar de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces ese era una, ¿no? Y la otra que me dijo es, ¿qué tan seguro estás de que esto es para ti, ¿no? Porque también en el camino es posible que de repente, pues por tu carrera corporativa te hablen los headhunters, te ofrezcan otro trabajo, otra oportunidad. Entonces, ¿qué tan seguro estás como para decir que no? Y todo esto es muy importante porque si vas a emprender, no quiere decir que no puedas corregir en el camino. Me ha tocado ver gente que emprende y luego aprende que no es para ellos y se regresan a una vida corporativa, pero en general yo creo que para que funcione sí tienes que quemar las velas, porque el que está como que compartiendo, digo, me toca tener clientes que siguen en su trabajo corporativo y tienen su emprendimiento abandonado y no funciona. O sea, no funciona hasta que le dedican el tiempo, ¿no? O sea, sí, creo que un consejo muy importante es estar decidido a quemar las velas para montarte en este barco y que ya no haya punto de regreso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, Jorge, y ahora sí, la última pregunta. Sí. ¿Valió la pena? Sí, y mira, cada vez, perdón que corrija la frase, pero cada vez me gusta menos la frase valió la pena. Ok. Porque la verdad es que no ha sido una pena. O sea, digo, a ver, claro que ha sido difícil. He dudado mil veces y sigo dudando cada semana, te lo juro. Pero el balance es positivo. Lo negativo de este proyecto es mucho menos que lo positivo, por lo menos hasta ahorita. No sé qué vaya a pasar en un futuro, pero me llena mucho más que tal vez algunas de las posiciones o niveles que tuve en la vida corporativa, ¿no? Entonces, la respuesta es totalmente sí. O sea, Me alegra saber eso. Oye, Jorge, si alguien quisiera adquirir los servicios de Retail Community, ponerse en contacto contigo, lo que sea, ¿cómo pueden encontrarte a ti ya de Retail Community en línea, en redes? mira, básicamente, digo, está mi LinkedIn, Jorge Saldívar Cerda, que ahí me pueden contactar, ahí nos movemos mucho. O mi mail, jsaldívar con s y b chica arroba b grande, c de casa, bgrande.com.mx, o a través de ti, mi contacto directo también, con mucho gusto si quieren asistir a una sesión del Retail Community. Algo que estamos lanzando recientemente es que estamos lanzando un curso para emprendedores que le estamos llamando la pyme de lujo, en donde estamos en 5 horas en una sesión de una tarde dando las bases que creemos que tiene que tener una microempresa para emprender o sentar las bases del camino de la profesionalización que a veces como que lo ignoramos y nos brincamos un paso. Entonces, estamos haciendo talleres para emprendedores. Y bueno, como platicamos, el tema de la consultoría comercial y estratégica para empresas que tengan que ver con punto de venta, ¿no? Entonces, encantados de la vida de cualquiera de estas cosas pues a través de esta información o del contacto directo, felices de la vida. Perfecto. Bueno, Jorge, pues quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, literalmente contamos con cientos de episodios donde invitamos a gente chingona de todo el mundo con todo tipo de profesiones para compartir su historia y donde cada semana encontrarás a nuevos invitados.
Si nos quieres compartir lo que pensaste o sugerirnos nuestros invitados, la sección de comentarios está abierta y nuestros datos de contacto están en la descripción. Sigue innovando.